Correcto. Bien. Vamos a dar inicio entonces a lo pendiente para esta sesión, alegatos de clausura, Ministerio Público, iniciamos adelante. Muchas gracias, señor juez. Bueno, después de un largo pues, y profundo debate judicial, por fin hemos llegado a la parte más importante del juicio oral, que es de los alegatos finales. En el presente caso que nos ocupa, señor juez, ha quedado plenamente demostrado con pruebas fehacientes y testimonios claros la responsabilidad penal de los acusados Christopher Gola Arroyo y Jason Cubal Delgadillo en los hechos que se le ha imputado. Todo ello ha quedado probado y corroborado por cuanto los efectivos policiales, quienes se conectaron y nos dijeron uniformemente que el acusado Cubas Delgadillo sí sabía perfectamente de que el dinero ingresado a su cuenta bancaria era producto de la venta de un celular, es decir, sí tenían ambos acusados un acuerdo de voluntades, pues se habían dividido roles y tareas esenciales por cuanto el acusado, Gola Arroyo, se encargaba de comunicarse con la víctima mediante mensajes e inducirlo a error, brindándole un nombre de otra persona de sexo femenino e incluso copia de su DNI y luego dar la cuenta de su coacusado diciendo que es su esposo y que está enfermo para que ahí depositen el monto de la supuesta venta. Mientras que Cuba Delgadillo pues se encargaba de recepcionar el monto ingresado a su cuenta y quedarse con un porcentaje y el resto dárselo a su coacusado. Y eso ha quedado demostrado porque todos hemos escuchado al agraviado Luis Guillermo Espinosa Vigil, quien declaró en juicio señalando que fue inducido a un error constante, señor juez, por el hoy acusado Gola Arroyo, quien utilizando el nombre de una fémina, le mostró pues foto de un celular sacado de una imagen de internet, tal como el propio acusado lo ha reconocido, y para darle mayor seguridad le envió la foto del DNI de la fémina suplantada. Luego le dio el número de la cuenta de su acusado Cuba Delgadillo, quien le dijo que supuestamente era de su esposo, que estaba enfermo y el dinero era para su curación. Igualmente, los tres efectivos han narrado que cuando detuvieron al primer detenido, que es Jason Cuba Delgadillo, informó pues que todo lo que había hecho conjuntamente con su coacusado Gola Arroyo, incluso los policías al unísono nos dijeron que Cuba dijo que sí sabía que el dinero que había ingresado a su cuenta era producto de la venta de un celular. Y ese dicho no lo pusieron en el acta de intervención porque señalaron que en el acta no se coloca hechos, sino dichos. No se coloca, mejor dicho, se coloca hechos y no dichos. Estoy seguro, señor juez, que ambas defensas técnicas nos dirán en su alegato final que el acusado Cuba Delgadillo no sabía nada de la venta del celular, o el único propósito fue de que se le absuelva y al otro acusado se le baje la pena, cosa más alejada de la realidad jurídica que nos ocupa. Toda vez que en relación al acusado Cuba Delgadillo, quien declaró pues en esta audiencia y nos dijo que su cuenta bancaria, que dio su cuenta bancaria a una persona que según sus propias palabras no eran amigos, además dijo que su coacusado le mencionó que le pidió su número de cuenta porque tenía problemas con el suyo, y también Cuba nos dijo que desconocía para qué eran los depósitos, pero su coacusado Gola Arroyo lo desmintió clara y abiertamente, señor juez, porque nos dijo en plena audiencia que le solicitó un número de cuenta refiriéndose a Cuba de frente, sin decirle que estaba mal su cuenta, porque cuando se le vuelve a preguntar en audiencia si le dijo que estaba mal su cuenta, Gola respondió que no le dijo eso, y su dicho se ha corroborado cabalmente al momento de hacer lectura del acta de transcripción del teléfono de Cuba Delgadillo, porque ahí en los mensajes se ve claramente, señor juez, que Gola Arroyo, que corre a folio 193, de frente le dice, necesitaré tu número de cuenta, y para nada se ve que haya escrito que estaba mal su cuenta, y Cuba le responde con el mensaje, dame unos minutos, perro. Yo me pregunto, señor juez, a una persona que digo que no es mi amigo, de frente le digo perro. Siguiendo con lo declarado, Cuba Delgadillo nos dijo que solo fueron 2 veces que realizó transferencias bancarias con Gola Arroyo, pero el acusado Gola lo vuelve a desmentir diciendo que no fueron 2, sino fueron 5 o 6 veces. Igualmente, Cuba Delgadillo nos siguió diciendo que no eran amigos con Gola Arroyo y que solo hacían juegos en línea, pero nuevamente todos hemos escuchado y está grabado que el acusado Gola lo desmintió diciendo que son muy buenos amigos y tienen una amistad muy cercana. Luego Cuba Delgadillo, cuando se le pregunta en audiencia si aparte de los 45 soles llegó a recibir algún otro monto, nos dijo que aparte de los 45 soles no recibió nada más, por lo que ante ello se le preguntó si previamente había declarado ante la policía que sí recibió 300 soles, por lo que tuvo que aceptar que sí había recibido los 300 soles, pero negó haber recibido algún porcentaje de ese monto. Sin embargo, más adelante de su declaración, sí llegó a reconocer que de los 300 soles, Gola Arroyo sí le dio 75 soles como agradecimiento del favor de prestarle su cuenta. Después nos dijo que cuando recibió los 300 soles se demoró más de 2 días en devolverlo a transferir a Gola, pero el acusado Gola Arroyo lo vuelve a desmentir señalando en el minuto 36 de la grabación del audio de la audiencia que la transferencia fue relativamente rápido.
y eso se ha corroborado plenamente al momento de oralizar el acta de lectura del celular que corre a folio 194, señor juez, donde se aprecia que el envío de la transferencia del acusado Cuba Delgadillo hacia su coacusado Gola Arroyo fue a los minutos. Luego Cuba Delgadillo nos dice que ambos se prestaban dinero en forma recíproca porque a veces él no tenía dinero, pero Gola Arroyo nos ha dicho que ambos jugaban juegos de internet casi todo el día, llegando a acumular de 6 a 7 meses de juego. Como es sabido, señor juez, estos juegos cobran por niveles. A más nivel que avanzas, más dinero tienes que pagar. O sea, Cuba Delgadillo sí tenía dinero para gastar. En relación a la cuenta que estaba mal, vamos a ponernos en el supuesto negado, señor juez, que haya estado mal la cuenta del acusado Gola Arroyo. Entonces es fácil determinar que el acusado Cuba pudo hacer el favor de recepcionar tu dinero la primera vez, pero 6 veces que fueron tal como lo han aceptado a Gola Arroyo. ¿Acaso no se dio cuenta que en la primera vez que recibió el dinero y lo reenvió a los minutos a la cuenta de su acusado, ahí mismo no se percató que sí funcionaba dicha cuenta, pero 6 veces haciendo lo mismo? Creo que todos aquí ya sabemos la respuesta. Además, hemos podido advertir que cuando se oralizó el acta de lectura del celular del acusado Cuba Delgadillo, nos damos cuenta que los mensajes que intercambiaban, Gola de frente le pide su cuenta y ese mensaje no dice nada de que haya estado mal su cuenta. Muy por el contrario, de frente le pide a Cuba Delgadillo su número de cuenta y Cuba le dice, ya espérame, dame unos minutos, perro, y ahorita te paso, y le da su número de cuenta. Y encima le pregunta, ¿me vas a depositar para estar al tanto? Y cuando recibe los 300 soles, Gola le dice, quédate con 75, que es el 25% de los 300, y ahí mismo le dice, me mandas por aquí 225 a mi cuenta, y Gola le da su número de cuenta, y en ese mismo instante, a los minutos, le vuelve a transferir 225 soles. O sea, yo me vuelvo a preguntar, y sé que todos se preguntan lo mismo, ¿acaso en ese mismo instante no se percató que la cuenta de Gola sí funcionaba perfectamente? Además, se puede constatar que en ningún momento de los mensajes se hablan de préstamos, señor juez, porque para nada Cuba Delgadillo le escribe diciendo, oye, préstame un dinero. Después Cuba Delgadillo nos dijo que solo conoció a su coacusado como Cecidota, pero cuando se le pregunta en audiencia si anteriormente ante la policía había reconocido que sí lo conoció como Christopher Milton Gola Arroyo, ante ello tuvo que aceptar en plena audiencia que así fue que lo conoció con ese nombre de Gola Arroyo. Luego, el acusado Cuba nos siguió diciendo que solo tenía 2 cuentas bancarias, que eran BCP e Interbank, pero no mencionó la cuenta BBVA, que es justo la cuenta receptora, por lo que ante ello se le preguntó si previamente ante la policía dijo que tenía 3 cuentas BCP, Interbank y BBVA, por lo que no tuvo más remedio que aceptar que sí dijo eso. Luego dijo que en su cuenta había recibido proveniente de Gola Arroyo 45 soles y nos dijo que dicho monto no recibió ningún porcentaje, pero al preguntarse si previamente ante la policía dijo que sí había recibido un porcentaje, no tuvo otra que reconocer que sí había recibido un porcentaje por los 45 soles. Seguidamente quiso hacer creer que puso como contacto en su teléfono a su coacusado como Cecidota, porque así lo conoció y no lo cambió. Sin embargo, ha reconocido plenamente que sí sabía su nombre completo, pero es fácil darte cuenta, señor juez, que lo puso así en su celular, en clara señal que quería esconder su verdadera identidad de su amigo, y así en caso hubiera problemas más adelante, no pudieran vincularlo con él. Después Cuba Delgadillo nos dijo que solo se había comunicado mediante mensajes de WhatsApp con Gola Arroyo, pero a través del acta de visualización de lectura del celular se puede advertir que sí habían conversado por teléfono, y esto se había corroborado con las ingentes cantidades de llamadas que se han hecho entre ambos acusados, tal como se ha realizado el acta de visualización y lectura del celular de Gola Arroyo y Cuba Delgadillo. Ahora, en cuanto a lo declarado por el acusado Milton Gola Arroyo, en esta audiencia confirmó en su declaración, dijo que el monto depositado de 225 soles se tiene que quedar con un porcentaje del mismo, y que en ese caso que nos ocupa fue de 75 soles. Entonces, como se puede advertir, señor juez, el acusado Cuba Delgadillo sí sabía perfectamente sobre las estafas que se estaban realizando, porque previamente coordinaba con su coacusado Gola Arroyo, y no ha sido una sola vez que lo han hecho, sino hasta ahora se sabe que, como ellos mismos lo han afectado, fueron 6 veces que depositaron a su cuenta, porque conforme a la máxima de la experiencia, ¿qué persona en su sano juicio paga el 10% solo para que le presten una cuenta? Además, como repito, una persona puede hacer un favor pensando que de verdad está fallando su cuenta, pero solo sería una sola vez, y además ese dinero lo reenvíe a otra cuenta que no esté fallando. Pero en este caso, señor juez, Cuba Delgadillo lo enviaba a la misma cuenta de Gola Arroyo. Es decir, no se dio cuenta ahí mismo que sí funcionaba correctamente esa cuenta. Aunado a ello, Cuba Delgadillo intenta sorprendernos diciendo que Gola le prestaba dinero, pero ¿acaso no se dio cuenta que el dinero depositado en su cuenta no provenía de Gola, sino de una persona a quien no conocía? Al respecto voy a citar, señor juez, un pronunciamiento muy importante que yo, así como mi persona, todos los fiscales sabemos y conocemos que usted es un magistrado probo y muy correcto, señor juez. Por eso le pido que tome en cuenta el pronunciamiento de la sexta sala penal de apelaciones recaída en el expediente 6864-2023, en el cual en su fundamento 7.13 dice lo siguiente: en síntesis, el juzgado colegiado ha realizado la valoración probatoria de manera adecuada, cumpliendo con su deber constitucional de motivación en las resoluciones judiciales,
engarzando las pruebas preconstituidas recogidas en la declaración de los efectivos policiales, en la que ratifica que el número de cuenta le pertenece a la imputada, y esta se ha acreditado además con el voucher de abono a dicha cuenta que el agraviado realizó los depósitos provenientes del acto delictivo. En este caso es de los actos preparatorios para la consumación del delito de estafa, es decir, del desprendimiento patrimonial. En consecuencia, no cabe duda que lo real y concreto es que la procesada o la investigada en ese entonces, en su calidad de coautora, realizó un aporte en el hecho delictivo al facilitar su número de cuenta para recaudar los montos depositados por el agraviado, afectando directamente el patrimonio del agraviado, habiendo actuado además en pluralidad de gente, más de 2 personas, por lo que estando las condiciones expuestas, al haberse valorado las pruebas con los criterios racionales y las reglas de la lógica y la ciencia establecidos por los artículos 158, inciso 1 y 393, inciso 2 del Código Procesal Penal, debe confirmarse la sentencia venida en grado y desestimarse el recurso presentado. Y por último, señor juez, voy a invocar el recurso de nulidad número 1475 del año 2018, Lima, que en su fundamento destacado séptimo dice lo siguiente: la Corte Suprema ha señalado que, en efecto, en el presente caso, la discusión gira en torno a si la sentenciada tuvo conocimiento respecto a la ilicitud del dinero que recibió en su cuenta del Banco Continental. Es pertinente destacar que, si bien no se menciona de manera específica la figura del dolo eventual en la sentencia recurrida, el tenor de la construcción argumentativa trabajó esta modalidad del elemento subjetivo del tipo penal. Así, este Tribunal Supremo considera que, en atención al monto transferido a la cuenta bancaria de la procesada, el conocimiento general de las estafas bancarias que se realizan a través de canales electrónicos, la urgencia del retiro del dinero por parte de su coprocesada, son circunstancias que permiten atribuir que la sentenciada pudo prever que las transferencias en las que participó existieron vicios de ilegalidad con contenido penal, mostrándose indiferente la sentenciada frente a tal situación, pues a mérito del pago recibido de 50 soles, aceptó que se realicen las operaciones bancarias en su cuenta sin mayor cuestionamiento. El dolo en su accionar, conforme con lo propuesto por la Sala Penal Superior, fue correctamente determinado, por lo que la pretensión impugnatoria de la recurrente procesada no puede prosperar. Por consiguiente, pues, señor juez, al haberse actuado la actividad probatoria, se ha podido concluir que los cargos formulados han enervado, pues, completamente la presunción de inocencia de los ambos acusados en este plenario, y también es preciso y también muy importante señalar, señor magistrado, que ante los hechos en materia de esta audiencia de juicio oral, el agraviado Luis Espinosa Vigil, así como los efectivos policiales, no han tenido ni tuvieron con los acusados ningún tipo de relaciones o vínculo de enemistad que hayan estado basadas en el odio, resentimiento u otras razones. Es decir, por parte del agraviado y los policías intervinientes no ha habido algún resentimiento, pues, revanchista o cuestiones de índole personal, o tengan un sentimiento negativo de animadversación con los acusados, que pudieran haber sido enervadas, pues, con ánimo de ocasionar venganza al dar su testimonio en este juicio, tal como ellos mismos y los propios acusados lo han reconocido y afirmado. Es decir, estamos frente al primer presupuesto, pues, del Acuerdo Plenario 2-2005, que es la ausencia de incredibilidad subjetiva, y así mismo, conforme lo narrado en las declaraciones por dichas testimoniales, siendo Luis Espinosa Vigil quien nos dijo la forma y circunstancias de cómo fue víctima de estafa agravada, pues dichas aseveraciones han sido fiables, coherentes y persistentes, y han estado rodeadas, pues, con corroboraciones periféricas, conforme se desprende de las declaraciones del agraviado y de las declaraciones de los efectivos policiales intervinientes. Pues estas han dotado de mayor credibilidad a la acusación por parte del Ministerio Público, por lo que también se cumple con el segundo presupuesto, que es la verosimilitud. De igual forma, se ha constatado que todos los relatos que han dado los testigos, tanto en investigación preliminar como en el presente juicio oral, en ellas no hubo contradicciones, ha habido una perenne narrativa y constancia sustancial en sus declaraciones. Por consiguiente, dichas declaraciones de los testigos se han mantenido constante, invariable, inalterable y prolongada a lo largo de todo el proceso, por lo que también se cumple con el tercer y último presupuesto, que es la persistencia en la incriminación conforme al acuerdo plenario antes mencionado. En ese sentido, el Ministerio Público ha cumplido con lo que prometió al inicio del juicio oral y ha demostrado sin ninguna duda la responsabilidad penal de los dos acusados, reuniendo, pues, señor juez, las 3 garantías de certeza que amerita una sentencia condenatoria, pues en el presente caso se ha enervado y esfumado completamente la presunción de inocencia de los acusados con suficiente prueba actuada en el presente plenario. Señor magistrado, con la serenidad y correcto discernimiento que tiene usted para impartir justicia, tengo la plena convicción que al final de este proceso va a emitir un veredicto de conciencia, y eso será luego de compulsar todas las testimoniales, documentales y pruebas de cargo, y sé que ese veredicto suyo traerá paz, tranquilidad y además confianza a todas las personas que padecemos de este incremento atroz de inseguridad ciudadana, porque según estadísticas del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el delito de estafa agravada se encuentra en el tercer lugar después de la extorsión y robo agravado, y por eso el agraviado aquí presente, Espinosa Vigil, está esperando que estos hechos no vuelvan a pasar ni repetirse jamás,
ni a él ni a nadie. Y cuando digo no repetirte jamás, voy a señalarle por conexión procesal, señor juez, del artículo 253 del Código Procesal Penal, que tiene como principio y finalidad el peligro de reiteración delictiva. Y al presente caso voy a citar el caso Humberto Abanto, recaído del expediente 29/2017, donde su fundamento destacado tercero dice: el riesgo de reiteración delictiva debe ser analizado sobre la base de la existencia de elementos de convicción u otros datos objetivos que luego de su evaluación generen en el juzgador plena objetividad y certeza respecto a que los procesados puedan cometer un ilícito futuro de la misma naturaleza, si no se toman medidas adecuadas para conjurar ese peligro. Y justo esa medida idónea, adecuada y necesaria para que estos hechos no se vuelvan a repetir y no se genere ante la sociedad una sensación de impunidad, es aplicar una sentencia condenatoria. Dicho esto, señor juez, en este juicio oral se ha demostrado escrupulosamente pues, la responsabilidad penal de los procesados, por lo que al final estoy seguro que emitirá una sentencia condenatoria y en base a ello solicitamos se imponga a los acusados antes mencionados una condena de 4 años de pena privativa de libertad y 90 días multas. Y en cuanto a la reparación civil, solicitamos el pago de 800 soles que deberán pagar ambos acusados en forma solidaria a favor de la parte agraviada. He concluido, señor magistrado. Correcto, muchas gracias, señor fiscal. Solamente una pregunta, doctor. ¿El título de participación de los acusados en su teoría del caso? ¿Son autores o Coautores, coautores? coautores, señor. Sí. Correcto. Y coautores directos. No hay complicidad, ¿correcto? Coautoría. Hay pronunciamiento al respecto de la Corte Suprema de Agua desarrollado, señor juez, en el sentido de la estafa grabada que participan en calidad de coautores directos. Correcto, ¿no? Para entender su tesis finalmente. Bien, Gracias. muchas gracias. Pasamos entonces a los alegatos de la defensa. Defensa del señor Gorga Arroyo, doctor Mendoza. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Con su venia procedo a realizar los alegatos de clausura de mi defendido Christopher Milton Golata Arroyo. Señor magistrado, vamos a ser muy concisos, muy claros. Tal como lo hemos mantenido en nuestro alegato de apertura, mi patrocinado reconoce los hechos, reconoce el delito, reconoce su participación en calidad de autor, más desconoce una participación en acuerdo común con el coinvestigado. Lo que nos ha venido a probar el Ministerio Público es lo que nosotros ya le adelantamos desde el inicio del juicio que iba a haber. Pero, ¿qué es lo que no nos ha podido demostrar el Ministerio Público? Es en todo caso, y entendiendo que la carga de la prueba recae en él, que existiese pues de parte del coinvestigado Jason ese dolo, ese conocimiento y voluntad para realizar el delito. Pero en calidad de coautoría, ¿qué quiere decir? Un acuerdo común, un plan criminal, un dominio del hecho. Acuerdo común, plan criminal, dominio del hecho. Doctor, yo me pregunto, ¿dónde está ese acuerdo común? Si se han visualizado las actas de transcripciones de estas conversaciones que han tenido, se ha entendido y en todo el juicio se ha llegado a establecer que las conversaciones han sido virtuales, no han sido presenciales ni físicas, que ellos se han conocido de manera virtual. Yo le pregunto a usted, pregunto a todos los que nos encontramos presentes, si yo tramo algo criminal con alguno de ustedes en las conversaciones de nuestros celulares, ¿no se tendría que reflejar ello? Pues se tendría que reflejar, ya hiciste el trance, ya hiciste tal situación, ya el señor te depositó para repartirnos el dinero, en qué quedó lo que estás haciendo, nada, no hay ninguna conversación, ni un ápice, ni un 1% de ese supuestamente plan criminal que nos ha venido a traer la Fiscalía. Lo que sí resulta muy lamentable, señor magistrado, fue embarazoso en realidad para los que nos encontramos presentes y los que nos encomendamos como hombres de derecho, que vengan pues policías y después de 4 años, señor magistrado, después de 4 años vengan a introducir hechos nuevos, que el señor Jason, el coinvestigado Jason, le habría pues señalado a estos que pues provenía la procedencia de este dinero de una venta de un celular. Eso nunca lo dijeron. Y cuando usted revise, señor magistrado, las declaraciones de los policías, si se remonta a ellos, y tal como lo hicimos ver nosotros, en todo caso, en plena audiencia, nunca dicen eso. Lo que sí dicen, y hacen bastante hincapié, es que el que dio los datos para la identificación de Christopher Milton Golata Arroyo. Yo me pregunto a usted, si la idea es taparlo a Christopher, porque por eso no se da no le diera la cuenta al agraviado, y estaría triangulando con Jason, pues tendría que entender, es para que nunca quede expuesto Christopher. ¿Qué hace pues dando la identidad de Christopher? En todo caso, el señor coinvestigado, que por cierto, todo fue coadyuvante para su captura. Es decir, señor magistrado, no se ha aprobado este acuerdo común, este plan criminal,
Lo que sí se ha establecido es lo que ya le habíamos adelantado desde el inicio de juicio sin que desfile ningún testigo o ninguna prueba, es que mi patrocinado sí se hace cargo del delito, que se encuentra profundamente arrepentido, que quiere reparar civilmente a la persona e incluso le ha pedido disculpas al coinvestigado por todos estos problemas que le ha venido a traer con esta situación. Bien, entonces, con esto concluyo. Por todo lo anteriormente dicho, pues, señor magistrado, no nos encontramos en una estafa agravada por concurso de dos o más personas, sino única participación de mi patrocinado en calidad de autor y tendría que ser condenado por el delito de estafa simple. He concluido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Se escucha entonces atentamente a todos los legitimados en sus alegatos de apertura. Vamos a fijar una última sesión a fin también de